saben, esta última parte de la asignatura trata sobre aspectos relacionados con manejo de números generales, pero de números técnicos. Dentro de eso cuenta el manejo de enfermedades, algunas plagas. Vamos a hablar de riego, vamos a hablar de fertilización también, a su debido momento, por supuesto. Y la semana anterior, recuérdenme, ¿de qué hablamos? Enfermedades. Enfermedades, ¿cierto? ¿Qué enfermedades importantes vimos? Botritis, oidio, como aquellas que afectan de manera súper directa la uva misma, ¿cierto? Particularmente la botritis, cuando ya la uva empieza a acumular azúcar, ataca la valla. Y la más terrible. ¿Cómo? La más triste. Ahora, el oidio atacaba en una etapa más bien vegetativa, o verde de la fruta, y luego el follaje constantemente durante la temporada. Sin embargo, una vez que la valla empezaba a acumular azúcar, el ataque de oidio era cada vez menor en la valla, pero sí podía permanecer en el follaje. Dicho esto también, hablamos acerca de la enfermedad de la madera, hablamos un poquito de los agentes causantes, de las condiciones que predisponen a la aparición y prevalencia de esta enfermedad de los viñedos, así como también la importancia de contar con material sano, ¿ya? Para iniciar la plantación. Durante mucho tiempo, y una práctica que todavía existe, se utilizan materiales vegetativos masales para poder propagar y generar un nuevo viñedo. ¿Conocen la diferencia entre una segregación masal y una clonal? Cuando hablamos de propagación de plantas. ¿Cuál es la más? Esa es la pregunta que les planteo. ¿Conocen la diferencia? No, ¿Cuál es el otro? primera vez que escucho. Muy bien. Cuando hablamos de selección masal, es cuando vemos, por ejemplo, que un viñedo tiene un buen rendimiento o una característica enológica deseable y nosotros recolectamos material de manera masal, es decir, del huerto completo, y eso lo utilizamos para propagar. Me entendieron que probablemente la mayoría de las plantas son idénticas, no necesariamente todas. No obstante, esta incerteza respecto de las características genéticas de la totalidad del material trae consigo la posibilidad cierta de que no todas las plantas se desempeñen de igual manera. Ante eso surge la selección clonal, que es que a partir de una planta con características fenotípicas especialmente particulares, nosotros generamos un clon de ella, con muchos clones en realidad, con la idea de que la totalidad del huerto sean esa planta. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, para un Cabernet Sauvignon, como cepa, existen varios clones, algunos de los cuales son más productivos, o producen más taninos, o acumulan más antocianos, tienen diferencias. Ya esas diferencias fenotípicas, que es por la razón inicial por la cual hacemos la propagación de estas variedades, es la base, en el fondo, de la clonación posterior. Y así nos aseguramos que el 100% del material es ese clon de Cabernet Sauvignon, por ejemplo, que yo necesito. Esa es la diferencia. No sé si queda clara ahí. Concepto que aplicar con este contexto de la producción de uva para vino. Hoy día la sesión está dividida en un gran segmento, en el que vamos a tratar el tema de plagas, las principales plagas. No las vamos a poder hablar todas, ciertamente. Vamos a hablar únicamente de aquellas que están presentes en el territorio nacional y que presentan alguna clase de riesgo económico real. ¿Vale? Como una lista de las distintas especies de las que vamos a hablar. Algunas de estas son muy importantes porque no solamente generan mucho daño a nivel productivo, sino que también su presencia puede significar el rechazo de una partida de uva de exportación. Varios de estos ustedes ya los conocen, varios de estos ustedes han hablado anteriormente en otras asignaturas de cuál es el daño que generan, cómo funciona el ciclo de vida, momentos de control, estrategias de control, no solamente culturales, sino que también
convertido, que suele ser probablemente la herramienta que más frecuentemente nosotros tomamos. Vamos a partir por orden. Ahí en la lista está el nombre común y el nombre científico para que podamos identificar claramente que cuando nos referimos al chanchito de la vid estamos hablando de Pseudococcus viburnum y no de otras especies, aun cuando pudiesen también afectar la vid. ¿Este lo conocen? Sí. Sí. ¿El burrito? ¿Qué saben del burrito? Se come la raíz. Perfecto, se alimenta de las raíces, siempre toda su vida. Perfecto. La larva entonces, durante su etapa subterránea, se alimenta de las raíces. ¿Qué genera eso? Perfecto, muy bien, debilita la planta, muy buena respuesta. Luego de finalizar esa etapa subterránea, en la que se alimenta activamente de las raíces, ¿qué es lo que hace? Sube por la planta para reproducirse. Claro, continúa su desarrollo, se transforma en un adulto que es el insecto que vemos a la izquierda, un coleóptero muy resistente mecánicamente hablando, tiene sus élitros soldados, por tanto no tiene la capacidad de volar, solamente puede trepar. Y efectivamente sube, escala hacia la parte superior. ¿Y qué hace en la parte aérea? Fundamentalmente sube porque tiene que reproducirse y se alimenta de los brotecitos, de las hojas en realidad más tiernas. Todo lo que sea. El daño es relativamente bajo en este estadio. Sin embargo, si en cierto sentido común uno podría decir, bueno, hay que controlar lo que más daño hace, ¿cierto? Acá. Y de hecho, si uno compara la estructura morfológica del adulto y la larva, ciertamente es mucho más susceptible a todo. Porque le aplican cualquier cosa y el producto va a ingresar muy fácilmente. Sin embargo, llegar a la larva es muy difícil porque, como ustedes decían, es una larva subterránea. Por tanto, si yo aplico un nematicida o un insecticida al suelo, sépase que la profundización de ese producto no es tal como para poder controlar todo el perfil donde se desarrolla la larva. Por tanto, solo vamos a estar controlando una pequeña porción de ese perfil. Y las larvas son móviles, se pueden perfectamente arrancar, lo pueden hacer y lo hacen. Por tanto, muchas veces el esfuerzo, si bien es cierto, está enfocado en controlar el número de larvas, lo abordamos desde el control del adulto. Tratamos de cortar el ciclo por este lado, evitar el apareamiento y renovación del ciclo. ¿Vale? Una plaga súper frecuente, no solamente en las vides, sino también en otros cultivos. Por eso yo estoy seguro de que han hablado muchas veces de esto. Muchas veces. Es un insecto cuarentenario. Por tanto, su presencia también genera daño, es un daño grave, que podría implicar la imposibilidad de esa fruta de ser comercializada en el cultivo. Pese a todo, el burrito es bastante sensible a insecticidas en general. En ese sentido, si pensamos en las aplicaciones hacia el adulto, es fácil realizar el control porque no es un insecto que vuele, no escapa, es súper lento. Por tanto, en general, las aplicaciones al follaje de insecticidas sí le afectan, especialmente aquellos que son de contacto y especialmente los de ingestión. Aquellos insecticidas que son capaces de permanecer en el tejido del cual se alimenta el adulto, funcionan más como tejido. Otra alternativa un poquito menos agresiva desde la perspectiva ambiental es la utilización de bandas pegajosas, me imagino que las conocen también. La banda línea, un clásico hace como 400 millones de años. La banda pegajosa que va en el tronco y en el rodrigón, en el caso de existir. Importante eso, no me sirve de nada colocar la banda en el tronco únicamente si es que hay un rodrigón, un poste, un central, por el cual también puede escalar. Entonces la lógica es la siguiente: emergen los adultos recién transformados desde el suelo, trepan, pasan por la banda pegajosa y quedan pegados. La banda pegajosa puede o no tener insecticida, eso es relativo. Muchas veces no tiene, quedan pegados y mueren de hambre y sed antes que hambre, muchas veces. Una muerte triste, dolorosa y agónica. Fuertemente agónica.
El control, de todos modos, de esta plaga es tremendamente importante, especialmente en los primeros estadios de desarrollo del cultivo. Cuando hacemos la plantación, es cuando más riesgo tenemos de daños importantes en el cultivo. Lo cual es difícil entonces de controlar, porque ¿cómo le vamos a poner una banda pegajosa a una plantita que tiene un diámetro de tronco ínfimo? Ya, es una dificultad relevante entonces. Muchas veces lo que hacemos actualmente en el contexto de la uva de vinificación especialmente, dado que colocar bandas pegajosas es medio impracticable, si piensan, porque claro, no tenemos rodrigones, tenemos menos centrales por hectárea, tenemos una densidad de plantación mucho mayor. Entonces, el PIB que tenemos, si fuese una hectárea, serían 4.166 plantas. En un parrón español de 3x3 tenemos 1.111 plantas por hectárea. Ya, es mucho más manejable que 4.000 o casi 5.000 plantas. Por lo tanto, tenemos mucha planta con un tronco delgadito, entonces es medio complejo la instalación a veces de la banda pegajosa. Y mucho productor del área más bien orgánica o incluso biodinámica lo que hace es colocar aves. Colocan gallinas, gansos y los pastorean. Y literalmente hacen que pase esta gran cantidad de área que no necesariamente debe ser muy alta, de manera más o menos ordenada y secuencial a fin de poder alimentarse de estos insectos. Son súper hábiles las gallinas cazando insectos, así que es una muy buena estrategia en realidad para hacer control con un depredador que además pone huevitos, así que es fabuloso y después lo podemos cocinar al final de la temporada. Dicho esto, entonces, el control con aves es una alternativa siempre y cuando no hayan vallas. Porque la gallina no solamente va a buscar picotear algo rico, proteína, bichitos, sino que también va a tender a picotear el racimo. Acuérdense que la espaldera, o sea, con una espaldera baja puede estar como a 50 centímetros de altura, si es alta, 70, 80, igual la gallina tiene un saltito, un aleteo y llega. Entonces, en realidad el control está supeditado a los inicios de brotación hasta recién inicios de fruto cuajado. De ahí, lamentablemente, tenderemos a sacar las gallinas del campo. ¿Ya? Como lo que tratamos de hacer, salvo que sea una espaldera alta o sea un parrón español, que no es lo mismo, porque no llega tan. Momento de control, entonces, desde la emergencia del adulto, que eso calza con inicios de brotación aproximadamente. Siguiente plaga, chanchito de la vid, particularmente este chanchito tiene una afinidad muy marcada por las vides, no significa que no pueda colonizar otros cultivos, lo mismo que otros chanchitos. La gracia que tiene es que son insectos gregarios, muy característicos de su estructura adulta, particularmente de la hembra. Aquí tenemos el Diburni de la izquierda, este de cauda larga, Bronchispini, muy poco frecuente en realidad en vides, es raro verlo. Está más asociado a otro tipo de cultivos, pero por día está. Ustedes ven aquí el ciclo de vida de hembra y macho, teniendo en consideración que existe un fuerte dimorfismo sexual. ¿Conocen el término, cierto? ¿Dimorfismo sexual? Sí. Ahí está lo que sería la hembra, básicamente parte desde el huevo hasta la hembra adulta, pasando por varios estadios ninfales. Mientras más avanzada está la ninfa, mayor cobertura serosa tiene, por tanto más protegida está, más lenta es, pero estamos protegiendo de la deshidratación e indirectamente de las aplicaciones de algunos productos de contacto que pudiésemos hacer. Normalmente el control nosotros lo vamos a enfocar acá, en los primeros estadios ninfales, porque si ya llegamos por acá, llegamos a hacer aplicaciones de productos sistémicos, es donde vamos a estar forzados porque ya tenemos este tipo de infectación. Eso por un lado respecto de la hembra. ¿Cuál es la diferencia entre una ninfa y una adulta? No digan tamaño porque en realidad eso es relativo. Por supuesto, esa es la diferencia. Lamentablemente, esa condición de poder reproducirse o no se la podemos preguntar. ¿Ya? Por lo tanto, siempre nosotros debemos estar atentos al movimiento de ninfas.
¿Ya? Cuando inicia la rotación empiezan a moverse en general las plagas que salen del inicio del invierno, o sea, salida del invierno. Y las ninfas de Pseudococcus suelen movilizarse desde verde en adelante. Cuando nosotros vamos con lupita en mano y observamos. Ahí hacemos una prospección de esta plaga. ¿Qué es lo que vemos aquí? El macho. Macho alado, macho que lo que hace es simplemente volar, aparearse y morir. Nada más, no puede ni siquiera alimentarse. ¿Ya? Y en términos generales no causa un daño directo, simplemente lo que hace es movilizar material genético y morir. Nada más. Sí, nuestro foco de control en realidad va a estar relacionado a eso. Esto es el ciclo de vida, como bien el ciclo de desarrollo de una plaga en terreno. Tiene normalmente 3 generaciones, es decir, 3 sucesiones cerradas dentro del año. La primera generación proviene de lo que quedó de la temporada anterior. Ahí es donde se mueven las ninfas se mueven desde donde hayan emergido, generalmente piedras en el tronco, maleza, etc., hacia los primeros brotes, buscando alimentarse de ellos. Luego madura esa generación, logra reproducirse, viene la siguiente generación, que es la que migra desde los brotes, de la parte vegetativa de ese brote, hacia la parte reproductiva, hacia el racimo. Normalmente esta es la parte más compleja, la segunda generación, porque una vez que ingresa en el racimo es muy difícil de eliminar. Y el problema del chanchito es que trae consigo hartos daños, no necesariamente directos por alimentación, porque uno podría decir ya, ¿cuál es el daño principal que causan los chanchitos? Más importante que eso, uno podría decir, genera debilitamiento en la planta. ¿Consume la savia? Consume la savia, si eso hace, ¿cierto? Hinchotea, succiona y es feliz. Sin embargo, tal como menciona su compañero, no es lo único. También existe algo que se llama fumagina, que se produce a partir de la glicina que generan, su alimentación, estos insectos. La fumagina es un conjunto de hongos, y no descompone, no echa a perder la fruta, sino que en realidad la mancha. Ya que mancha la fruta y la uva no se lava. Por tanto, si no se lava, queda la fumagina, demasiado. Por tanto, eso es invendible, tanto en el contexto de la uva de mesa como de la uva vinifera. Usted va a decir, tanto, si esto después, si uva para vino se mueve, ¿cierto? No pasa nada, no se va a desarrollar nada extra. Bueno, la presencia de fumagina es sinónimo de problemas de control no solo de plagas, sino de control de follaje. ¿Vale? Y eso es importante considerar porque con problemas del follaje o manejé mal la canopia, lo que voy a tener como resultado es una pobre concentración de compuestos de interés. Tercera generación es la que termina en el viñedo y luego migra hacia el lugar donde pueda ocultarse. Otro problema que tiene es que en la medida en la que va creciendo el adulto, la hembra, va dejando atrás parte de su capa cerosa. O sea, no solamente la fumagina, sino que también la formación de esta cobertura cerosa que tiene la cobertura que además de proteger la de la deshidratación, impide la acción de algunos productos que nosotros pudiésemos aplicar. De ahí que utilicemos algunos puntos de contacto cuando todavía podemos atacar a la ninfa. Se recomienda muchas veces utilizar algún surfactante para poder mejorar la cobertura de ese producto de contacto. Con la idea, insisto, de bajar lo suficiente la carga, o sea que no tengamos problemas en cierre de racimo. De cuaja a cierre de racimo, estamos muy aflitos y hay que aplicar productos sistémicos. Eso implica que estamos aplicando un producto que tiende a durar mucho más tiempo en el tejido de la valla. Por lo tanto, recordemos del capítulo anterior, las trazas de algunos productos están vetadas en algunos mercados.
tanto la forma en la que enfrentamos el control de las plagas también debe estar de la mano con, o debe ir de la mano con el mercado objetivo. Pre-cosecha es porque lo hicieron pésimo, en realidad, si les aparece chanchito es porque en realidad soltaron la mano justo acá y eso es muy difícil de controlar. Cuando el racimo está cerrado, el chanchito se esconde dentro del raíz, es insacable, por ahí no lo sacan más. Eso es un racimo de pérdida básicamente. Control biológico existe, por supuesto, sea local o sea porque nosotros liberamos controladores. Pueden ser insectos que nosotros liberemos o que estén presentes en el huerto. También hay alternativas de hongos entomopatógenos como Boswellia bassiana. Dentro del control biológico también podemos utilizar Cryptolemus monstrosieli. También me imagino que lo conocen, lo han hablado por ahí. Es súper común dentro del mercado de los controladores biológicos. Este en particular, la crisopa también. También tenemos microhispas. Una de varias que pueden estar de manera natural o no, también se pueden liberar. Lo que hacen es colocar el huevito dentro de algún chanchito, se desarrolla la larva dentro, se come el chanchito por dentro y sale a hacer la misma pega en el reino. Evidentemente el control biológico depende ciertamente de la existencia de la plaga. Por tanto, el equilibrio es súper delicado. Entre que la plaga está presente, tenemos los controladores, pero no hay tanta plaga como para que ingrese al racimo. Entonces, siento que es un equilibrio más o menos complejo. Profe, ¿cuáles son los controles que más se utilizan, lo biológico o Depende, pongámoslo en contexto. Si es por ejemplo, su experiencia, ¿dónde trabajaban los campos? ¿Qué es lo que más viste? 60 químicos, 40 biológicos. Para no mentir. Biológico es medio complicado a veces, ¿ya? Porque no tiene el efecto de control inmediato. Entonces, tiene un pinchazo de algo, libera lo que quiera, se va a demorar un montón en bajar eso y el daño se va a prolongar. En cambio, voy a aplico RAID. ¿Y los biológicos de qué dependería de cuál uso? O de las condiciones de dispersión de ese controlador. Si lo que hace es dispersar huevos, es muy distinto a liberar adultos. Como por ejemplo adultos sería la avispa y luego sería el otro. O como por ejemplo depende. Las avispas muchas veces transforman en huevos entre los hitos en el huerto, cosas que maduran ahí y se liberan. También otros que tú liberas como adultos. Cryptolemus liberas como. Entonces va a depender un poco de qué es lo que necesitas controlar, cuál es tu mejor opción y las condiciones ambientales. Liberar huevos tiene una dificultad, que es si las condiciones son de muy alta temperatura y muy baja humedad, el huevito se deseca. Entonces, en vez de tener un 80% de emergencia de esos controladores, va a tener un porcentaje mucho menor y con ello un control también mucho más bajo. Esa es una dificultad importante. Ahora, otro factor relevante al momento de pensar en controladores biológicos, insisto, pueden ser liberados o no. Puedo yo tener una fauna lo suficientemente diversa en el viñedo para que regule la presencia de estas plagas. Sí, por supuesto que sí. No obstante, las hormigas, nuestros queridos himenópteros más comunes probablemente dentro de los espacios urbanos o semi-urbanos, generan una especie de simbiosis con una especie de mutualismo simplemente, con los chanchitos. Los chanchitos cuando se alimentan generan esta mielecilla que si cae en el fruto o el follaje trae consigo la máquina, ¿cierto? No obstante, las hormigas pueden recolectar la mielecilla y alimentarse de ella. Sí, el fondo es agüita con azúcar. Y por lo tanto protegen a estos chanchitos de la llegada de depredadores, que puede ser natural o no, o venían del pack. Por tanto, el control de las hormigas, cuando tenemos colonias cerca, podría ser una alternativa relevante al momento de evaluar posteriormente cuál es el éxito que tienen estos controladores.
El problema es que ¿cómo controlamos a la hormiga? No sé si cachan mucho hormigas, pero las hormigas son un mundo, tienen muchísimas variantes respecto a su comportamiento, a diferencia de otros himenópteros, donde hay una reina, que en muchas especies, dependiendo de las condiciones, pueden coexistir varias reinas. No en todas las especies, hay hormigas las que solamente hay una. Entonces, claro, es medio complicado si yo me pongo a fumigar donde sé que está el hormiguero, porque probablemente voy a matar una fracción de la colonia, no la totalidad de la colonia. Entonces simplemente voy a generar una especie de desplazamiento de poblaciones, más que eso no. Profesor, y el control de hormigas, por ejemplo, yo sé que la mata de penicillium ataca el hongo que alimenta a la hormiga. ¿Se hace algún manejo con eso? En la práctica no. Se Porque la usa... hormiga lo llevan y contaminan que inoculan el nido de la hormiga y así se mueren. ¿Pero con penicillium? Penicillium. No, que yo sepa no. Con otros hongos se están haciendo hartos ensayos porque las hormigas son súper limpias, son sumamente limpias. Más limpias incluso que las abejas. Generan como cámaras donde acumulan basura. En general, o sea, traen comida, esa comida se aprovecha, hay cosas que son ingeribles, pero cuando se botan. Las mismas hormigas que van muriendo dentro de la colonia las agarran y las tiran para allá. Son súper limpias. Y controlan muy bien la humedad también. Entonces, no sabía que penicillium podría haber sido una alternativa. Sé que hay otros hongos, hay varios más, pero el tema son las formulaciones. En el cielo hay un documento de eso, pero pensé que se estaba haciendo algo también con respecto al control. Y yo haya visto en la práctica no, con otros hongos sí. Hongo como patógeno. El problema es la diseminación, son capaces de controlar infecciones internas. Así que muy públicas en el proceso de limpieza. No sé si tampoco se cachan muy bien cómo funciona el sistema de comunicación, que es otra forma de control, bloquear las feromonas. Cuando uno interrumpe el paso de las hormigas, como que colapsan, ¿cierto? Ay, no saben qué hacer, pero rápidamente vuelven al mismo camino, exactamente al mismo camino. Ya, porque son capaces de recuperar información de las feromonas que pueden haberse perdido o inventar otro camino. Son bastante clever. Entonces hay disruptores de las hormonas que podrían ayudar también a evitar la diseminación de la hormiga, achicar en el fondo su zona de trabajo. No obstante, yo no los veo como un enemigo, yo los veo como un indicador de que estamos haciendo las cosas pésimas. Cuando hay hormigas en la parra es porque sí o sí hay chanchitos, seguro. Y si no, son tranchuelas, a ver, podría ser. Aun cuando no las veamos. Ese es un súper gran indicador. Antes de cuaja, por ejemplo, si nosotros vemos que se están paseando, que están caminando en los brotes o en los sarmientos, es porque hay ninfas. Nosotros no estamos viendo las ninfas. Son chiquititas y rápidas. Por tanto, también nos podría estar indicando cuándo iniciar el control. Medio tarde, pero podría servirnos como ayuda. ¿Y el uso de tierra de diatomea no sirve? Sí, pero estaba súper cuestionado eso. Sí. Sí, por el impacto ecosistémico que pudiese tener la extracción de esta... eso, no es la tierra per se, si usamos las tierras diatomeas para filtrar hilo. Pero tiene que ver con la extracción, con eso. Como con la tierra de boca. ¿Lo usamos? Claro que sí. Concentra, pero es cuestionable, por supuesto que sí, pero por supuesto que sí, por el nivel de impacto que genera desde el lugar de extracción. Es eso. Pero sí podría funcionar, claro, sí, en general se usan bastante por el efecto de secante que tienen. ¿Deshidrata la hormiga? Exactamente, son desecante. Desecante. A la hormiga no tanto, nuevamente, la hormiga tiene muchos sitios, viven en ambientes tremendamente complejos. Por tanto, evolutivamente toleran mucho, no necesitan sombra para estar bien. El chanchito sí. El chanchito, si tú le quitas la humedad, ¿qué te cuesta? Si le quitas la sombra, le cuesta un montón. Una hormiga no, ¿verdad? Cuando uno va al cajón del Maipo y ve estas hormigas más grandes, en un ambiente donde con suerte cae un bicho de esto. Bien, esto es un estudio que se hizo muy interesante donde se analizó la población de chanchitos con presencia y con ausencia de enemigos naturales
respecto también de la presencia o ausencia de hormigas. Los enemigos naturales están presentes cuando hay poca población de hormigas y viceversa. Cuando hay mucha hormiga, claramente eso desplaza a los depredadores. Digamos a la alopecia botrana o la polilla del racimo, una plaga que llegó hace no mucho tiempo atrás, ya cumplieron como 15 años, algo así, ¿no? Lleva un tiempo acá. Es una polilla que viene como se dice, de Europa. El adulto es muy característico respecto de su diseño. No sé si lo han visto como adulto, no sé si vieron o hablaron en algún momento de la plaga, pero se las presento de todos modos. Del huevo al adulto, pasa por varios periodos larvales. La larva recién emergida acá tiene la cabecita negra, un rasgo súper distintivo, porque en realidad si ustedes miran las larvas de otros coltríceos y la comparan con este, es igual, ninguna diferencia. Es muy complejo a simple vista ver alguna diferencia entre esta larva y cualquier otra, y la de una eulia. Son iguales. Ya la eulia quizás un poquito más larga, pero más grande, pero va a depender mucho del contexto. Yo si veo una eulia con una larva más jovencita de eulia y la comparo con esa, son iguales. El adulto es igual, el adulto sí es muy característico. El tema es cómo logramos identificar la presencia de eso. ¿Cómo se nos ocurre? ¿Cómo podríamos saber que en el huerto en el que estamos trabajando tiene alopecia? Trampas de feromonas, perfecto. Esa trampita, que parece una casita, ¿cierto? Que tiene una superficie blanca adentro, que está cuadriculada y además está embebida en feromonas que atraen al macho. El macho entonces piensa que hay una hembra en esa casita, la va a saludar y se queda pegado. Y también muere entre terrible sufrimiento. Pero entonces tendría como que ser preventivo. Vamos a ver las tantas como para que no se sepan. La alopecia forma parte de ese pequeño club de plagas de control oficial del Servicio Agrícola y Ganadero, que establece con las zonas reglamentadas la forma en la que debes controlar la plaga. Por lo tanto, ¿cómo me entero yo que hay alopecia en una zona reglamentada? Porque estoy colocando trampas, durante la temporada, trampas que coloca el SAC y revisa el SAC. ¿Vale? Entonces el SAC al principio de la temporada va, cuelga la trampita, va, no sé, 3 semanas después, revisa la trampa, hace conteo y detecta si hay o no individuos. Si hay individuos, viste positivo para alopecia, malas noticias. Significa que va a tener que hacer un montón de aplicaciones durante la temporada. Si viste negativo en una zona reglamentada, buena noticia, significa que no tienes que estar haciendo las aplicaciones hasta que aparezca algún individuo adulto o una larva en el racimo. Ya vamos a ver eso. ¿Qué es lo que genera la alopecia como daño? En realidad el daño lo generan, como siempre piensan ustedes, las polillas, la larva. La larva por alimentación directa causa el daño. La larva va a provenir de este huevito que colocó una adulta, puso ahí sobre la valla, por ejemplo, sale la larva y la larva lo que hace es, a diferencia de otras larvas de coltricio, ingresar en la valla. Hace un huevito, se mete, se alimenta, sale, busca otra y así. Luego, cuando ya está lo suficientemente gordita y acumuló los grados vía suficientes, sale y genera una pupa, una crisálida. Aquí termina su transformación en lo que ustedes ven hacia la derecha, que es el adulto. Este es un adulto chiquitito. De hecho, cuando ustedes ven los tamaños de estos individuos, 6 milímetros, una polilla realmente pequeñita y es difícil identificarla rápidamente, especialmente si consideramos que el adulto es de hábito crepuscular. Significa que sale de noche. En el día, olvídense, es re difícil verlo. Este gráfico, olvídense de la fecha, da lo mismo que 2012 o 2013, pasó hace harto rato, pero la biología de la plaga sigue siendo la misma. Yo lo uso porque está bonito. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos pics, vemos 3 pics, ¿cierto?
si los pudiésemos agrupar. Y estos están relacionados a la presencia de adultos. ¿Cómo lo logramos saber? Porque colocamos trampas y contamos el número de capturas. ¿Qué es lo que pasa? Estos adultos que aparecen a inicio de la temporada se encuentran, se aparean, la hembra fecundada coloca huevitos, los huevitos rápidamente eclosionan en larvas, las larvas rápidamente pupan, la pupa rápidamente deja de ser pupa y se convierte nuevamente en un adulto. Esos adultos, una vez que se encuentran, pasa lo mismo y pasa otra vez. Y en este último ciclo, en este tercer vuelo, es importante considerar que, claro, se juntaron, pusieron huevitos, las larvas comieron, se volvieron pupa, y la pupa quedó pupa. Y aquí salen de nuevo los adultos. Y aquí vienen los adultos que inician o reinician el ciclo. Entonces, la última generación da origen al primer vuelo de la siguiente temporada. ¿Sí? Y ahí se cierra el ciclo. Y eso pasa no solamente en la Lobesia, si ustedes hacen un pequeño recuerdo de lo que era visto en plagas, pasa en todos los triciclos de importancia agrícola en Chile. En la pupa la que aguanta todo el año, el huevo no. Si bien es cierto, los huevos son súper resistentes, desde la perspectiva metabólica son más frágiles, son más susceptibles a las altas temperaturas o a las bajas temperaturas. ¿Ya? Bien, ¿queda claro cómo es el ciclo de la Lobesia? Sí. Para ahora lo que importa es entender dónde se desarrolla este ciclo. Y ayer pudimos tener una prueba de ello. Es solamente para mostrarles que cambia de acuerdo con la región, el pic de captura y un poquito desplazado también respecto de cuándo se consigue la fecha, porque las temperaturas son diferentes en las distintas regiones. La primera generación, vale decir la primera camada de larvitas que vienen después del encuentro romántico de los adultos que venían de las crisálida de la temporada anterior, ocurre en los botones florales. Ya entonces el desarrollo de esta primera generación tiene como objetivo para ellas la alimentación a partir de botones florales y los frutos recién cuajados, que es lo que pudimos ver el día de ayer. ¿Se acuerdan que los racimos estaban afectados por Lobesia en algunas partes? Sí. Vale, esa es la primera generación para nosotros. La hembra colocó los huevitos cerca o encima de los botones florales, está la cabecita negra de la larva a punto de salir del huevo, la larva ingresa en el botón floral, se alimenta de lo que puede de acá, y si no le es suficiente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir y va a buscar la siguiente que está al lado. Ya son flojitas, no se mueven mucho. En ese proceso de moverse entre los botones florales que están cerquita, van liberando seda. Y la seda es la que pega los botones florales, por eso es súper fácil identificarla en este estado de menor. Porque los botones florales y los frutitos recién cuajados quedan como juntitos todos, como repetidos. Una especie de sí, mezclado con seda y con restos de fecas que va dejando atrás. Entonces esta es el primer daño que genera. Entenderán que si daña las flores, con los botones florales, afecta la cantidad de fruta que hay en ese racimo, por lo tanto ya no pegó el rendimiento. Ya mi racimo no va a pesar, no sé, si es uva vinífera no va a pesar 160 gramos, sino que 130. Si es uva de mesa, probablemente todavía lo puedo salvar un poco, hago un arreglo de racimo y quizá no bastante rico. El problema es dejar la seda pegando un poquito de todo. El problema de la segunda generación que se desarrolla en frutitos ya en desarrollo, vale decir en la etapa 1 y 2 es donde encontramos la segunda generación, donde la valla inmadura es el objetivo del ataque. Acá, claro, no quedan tan pegamentadas las vallas porque son más grandes, pero sí vamos a ver hilos de seda pegando las vallas entre sí, con un montón de fequitas y el daño característico es el agujero, la cicatriz de agujero que tiene una valla. También deben saber que las larvas de lepidópteros normalmente son bastante agresivas con las otras. Cuando uno
cortar un choclo, es muy raro que encontremos más de una larva dentro. Muy raro. El mío. Como tiro, ¿sí? El mío. Y en realidad la que ustedes ven viva es porque probablemente se comió a las hermanas y aprovechó la proteína. Son bastante agresivas en ese sentido y bueno, no es la excepción. Salvo en situaciones de muy alta infestación, ustedes podrían encontrar más de una larva por valla. ¿Ya? Solo cuando tengan muy alta infestación. Porque no es suficiente espacio para la. Entonces, la plaga pegó fuerte en floración, o prefloración hasta fruto cuajado, luego de fruto cuajado hasta cierre de racimo, inicios de pinta, segunda generación. Y la tercera generación es de quinta en adelante. Cuando la valla ya empieza a acumular azúcar, ocurre normalmente esta tercera generación de larvas que van a alimentarse de estas vallas ya acumulando azúcar. Está yendo consigo un descenso aún más importante de la producción, no solo por la alimentación directa, sino por las infecciones que se generan a partir de él. Una herida abierta es ingreso de otitis o pudrición ácida. Entonces, cuando hablamos de controlar daños mecánicos para evitar pudrición ácida, no solamente están las avispas, sino que también está la lobeza como una fuente de origen para esa infección. Esta generación es la que la larva se transforma en una pupa y la pupa aguanta todo el invierno hasta la siguiente primavera. Para el control nosotros tenemos alternativas que parten de esto, en una zona reglamentada normalmente tenemos que sí o sí hacer uso de los confusores, en este caso un formato de alambrito que está liberando constantemente feromonas, que son las que utilizan para encontrarse el macho y la hembra. Entonces el macho percibe que hay una hembra acá, se aproxima, revolotea, la busca, la llama, no recibe respuesta, pero su instinto es seguir buscándola porque está ahí. Entonces, aun cuando la hembra esté, el macho no es capaz de identificarla. Como no la puede identificar, no se puede aparear. Y si no se aparea, no hay fecundación. Luego los huevitos y tratamos de cortar el ciclo. ¿Ya? Ese es como el test. Sin embargo, en nuestro caso, pensemos, nosotros tenemos este sistema. Pero aún así tenemos infestación con esta plaga. ¿Por qué? Porque probablemente la presión es muy alta. Por tanto, independiente que se haya formado una especie de nube de feromonas alrededor de las plantas, vienen lobecias fecundadas desde afuera o que ponen en el huerto y ocurre igual el ciclo. Pero no porque se hayan apareado. De allí la relevancia entonces de generar conciencia respecto del control. Lo difícil son los huertos caseros, son los que más complica todo para la búsqueda de la fruta también. El huerto casero, las parras que hay en las casas, traen consigo un repositorio de lobeza, porque se va a desarrollar sin ninguna clase de control. Entonces, bueno, cuando esto no es suficiente, tenemos que utilizarlo y además disponer de la información que da el SAR. El SAR establece cómo se controla, con qué productos está permitido controlar, cuál es el tiempo de protección para la obesidad que otorga cada uno de estos productos. ¿Vale? Cuando lo veis esto arriba, pinchan acá y se van a la página del SAR donde está la estrategia de control de la obesidad para esa temporada. Una estrategia de control que se tiene que estar renovando año a año. Dentro de lo que indica, no solamente están los productos que se permiten, sino que también, como les decía, otros aspectos asociados al movimiento de la fruta. Mover fruta dentro de una zona reglamentada no es como ya comprar la fruta y me la llevo, sino que debe cumplirse una serie de disposiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que la fruta, si va en pinza o lo que sea, tiene que ir completamente tapada, con sombra, con una malla Rachel de sombra del 90% o doble 180 para partir. ¿Ya? Eso en el caso de fruta que tenga el permiso de movimiento. Porque cuando uno ha detectado en pre-cosecha que hay presencia de lobesia,
no te dejan sacar esa fruta ahí. Así de grave puede ser. Control biológico existe hace rato, costó mucho conseguir esto, y digo mucho porque hay un montón de productores que tienen certificación orgánica y se veían bien complicados ante la necesidad legal de tener capital, porque esto te lo obliga la ley. No es como que se me ocurre a mí y tienes que hacerlo. No, es por ley. Vale decir que lo de Ucrania no solo ataca a las vides, sino que también ataca a los arándanos y también se ha detectado en ciruelos. Por ahí. Dentro de los productos químicos, creo que los dejé por acá. No, los dejé, bueno, porque están en la estrategia de control del SAC. Pero normalmente utilizamos productos que sirven para otras plagas también. Y aquí viene la inteligencia que uno debe aplicar al momento de elegir como estructuras el plan de control. Idealmente atacar a más de una plaga con el mismo producto. ¿Alguna pregunta antes de pasar a falsa arañita? Que están súper actualizados los del SAC porque ya tienen el plan de manejo de 2025-2026. Por supuesto, se libera antes de septiembre de cada año. ¿Por qué? Porque la temporada de control de la obesidad parte a inicios de flotación. Ahí uno debe colocar, o debe tener ya colocados los confusores. Sí, una trampa por cada 10 hectáreas. Una trampa por cada 10 hectáreas, eso es para el monitoreo. Sí. Por supuesto que sí. De hecho, no sé si está, creo que no, pero te indican dónde buscarlo, dónde está el listado de productos. Creo que está en otro documento, ahí hay que verlo. Yeah. No recuerdo muy bien cómo lo organizaron los doctores. Dice Estrategia Temporada 25-26, Programa Nacional del OS de Ucrania, julio del 2025. Ahí lo levantarán. De más, pero no Sí. sé si está ahí en la lista, en una tabla o en Excel, de los productos que se pueden usar. No, pero bueno, pero sí está hiper actualizado porque tienen que ser así, tienen que Bueno. liberarlo inmediatamente. Porque al final tienen que comprar los productos y llegado el caso. Ya, pasamos a la falsa arañita roja, un ácaro, ya saltamos de los insectos a un ácaro, va a ser un poquito diferente. Una plaga sumamente polífera de la cual yo creo que tienen amplio conocimiento, una plaga de hecho cuarentenaria, por tanto su presencia, viva o muerta, es un problema cuando queremos exportar fruta. Si la contraparte sabe o el que esté revisando la parte fitosanitaria ve un ácaro, no va a ver si está viva, si está muerta, si es esa, si no es esa, es un ácaro rechazado. Ya eso suele ser complejo. El daño que genera normalmente es por alimentación, como la mayoría de los ácaros, porque al final lo que hace normalmente es picar el contenido que está dentro de la célula, eso es lo que se alimenta y por tanto genera un punteo biológico muy característico que disminuye la capacidad fotosintética de la planta. La forma o el ciclo de vida tiene que ver con la hembra. La hembra es la que hiberna como hembra grávida desde finales de temporada hasta el inicio de la siguiente. Y esta es la que va a oviponer luego y prolonga entonces o continúa el ciclo. Respecto al control químico, son bastante sensibles a las avermectinas y letroides, por ejemplo. El tema es el momento de control y con los ácaros habitualmente tratamos de pegarles temprano porque después está mucho controlado. ¿Cuándo creen ustedes que debiésemos empezar a monitorear la presencia de falsa arañita? ¿Como cuando según la plaga o como cuando según el estado fenológico de la plaga? Ambas, porque tienen que ir en combinación. Algo del rito gomo, algo del tronco lo monitoreamos por eso. Pero primero, ¿en qué estadio fenológico de la planta crees tú que sería conveniente empezar a observar? No podríamos meternos al huerto a mirar si hay o no. ¿No es receso invernal? Cerca, finales de, o inicios de primavera, finales del receso, inicios de brotación, que es cuando en realidad empiezan a activarse, ¿vale? Empieza la abertura, etc. En ese momento nosotros vamos, revisamos
Y si es que tuvimos mucha presión la temporada anterior, hacemos una aplicación previa al inicio de rotación de algún aceite para ayudarnos a disminuir la presión de la plaga al inicial. Ahora otra pregunta, si yo tengo un cuartel de esta forma, y da lo mismo, supongamos que es uva de mesa. ¿Cómo hago el monitoreo? ¿Cómo voy a prospectar? ¿Cómo? ¿En X? ¿Así? ¿Sí? ¿Así? ¿En Z dijeron por ahí? También a veces se hace al inicio de la hilera, al medio y al finalizar la hilera. Vale. Yo lo sé así. ¿Y por qué? Porque generalmente la borde es donde va a ayudar es por la tierra. Excelente. Uno privilegia o aumenta el nivel de monitoreo en los bordes. Vean muy buenas cosas. Uno debiese focalizar los bordes por los caminos. Tal como su compañera, este tipo de plaga generalmente se ve muy favorecida por el polvo y el viento. Y los bordes son los que reciben el polvo y el viento de los caminos. Por tanto, es donde debiésemos tener la mayor presencia de individuos y donde primero deberíamos detectar. La rosa en los cabezones me serviría como quizás para la misma razón como están las. Buena pregunta, buena pregunta. Han notado eso, ¿cierto? Que en algunos inicios de hilera, finales de hilera, como quieran ver, colocan rosas. ¿Blancas? Roja, blanca, depende del cheque. Es que aquí en Peñalolén siempre afuera en consistorial colocan blanca. Ya. Llena. Ok. ¿Y por qué? ¿Cuál será el fundamento agronómico de eso? La que primero sale, como le llaman cerca, ¿no? Ya, se utilizan como la idea de que sea un cultivo como indicador, ¿cierto? Que me encienda las alarmas y diga ya. Sí, aquí hay, no sé, ácaros. ¿Sí? Que los pulgones y las vidas no se llevan bien, pero sí con la rosa. Entonces puede darte un montón de falsos positivos. Esto, porque en realidad los ácaros sí van a preferir un cultivo que se encuentra activo prácticamente todo el año, porque aunque la rosa medio bota las hojas en invierno, sigue siendo un tejido del cual alimentarse. Cuando hay algunas especies que sí siguen allí. Entonces, ¿qué tanto funciona? Si son blancas, si son rojas, si son, no sé, rosadas. No sé, bueno, sinceramente, creo que tiene que ver más bien con un factor cultural que algo realmente efectivo. Estético paisajismo, algo así. Sí, yo creo que, sinceramente, sí. ¿No la has visto ahí en Las Pircas? En esa avenida esa viña que está ahí, está la Cauciño Mapuri, al frente hay otra, se llama Avenida Consistorial. Las Pircas, Sí. ahí, pero llenaron con rosas blancas. Fracaso. Y queda bonito. Eso se decía, un paisajismo. Ahora, ¿qué tanto ayuda? Y siempre creo que es limitado el efecto que tiene. No lo podría despreciar porque es real, ocurre, pero la preferencia que va a tener es muy dispar. Por tanto, puede que lo tengas en la rosa y no tengas nada, y nunca vayas a tener nada de esa plaga en tu miedo. Porque no lo prefiero. Insisto, los pulgones son ejemplos. Pulgón nunca se ha ido a la pala si tiene un pulgón. No le conviene. Es un mal lugar. Bien, ahí tienen un ejemplo de daño por ácaros, principalmente falsaritas. Lo que ocurre acá es un nivel de clorosis importante, o necrosis más bien, producto de la alimentación. Y esos campuchitos blancos son sombreros chinos y se colocan a veces en una práctica limitada. Respecto a su aplicación, por supuesto, y el trabajo que implica, que colocar alrededor de una cobertura de papel sobre el racimo para evitar dos cosas: golpe de sol, dependiendo de las condiciones, y en segundo lugar, disminuir la toma de color o el cambio de color.
variedades rojas y yo necesito que tengan un color más bien cercano a lo rosado más que al rojo púrpura, o al rojo o al púrpura, podría yo colocar uno de estos y eso retarda la toma de color y tiende a generar un color tenue más parejo. ¿Funciona? Sí, claro que funciona. Pero para el caso de plantas afectadas por ácaros también podría ayudarnos, dado que sobreexpone los racimos grandes. Pasamos a los trips. Lo ubican también, ¿cierto? Son re interesantes, su biología particularmente es muy atractiva. La morfología de su aparato bucal también tiene una particularidad, esta cosa de que sea raspador, sorbedor. Es bien curioso porque tiene una conformación de sus mandíbulas muy dispar a todos ustedes probablemente están acostumbrados. ¿Qué daños genera? Si ya lo conocen, cuéntanos ustedes. Russell. Ya, esta sintomatología que parece un Russell, ¿cierto? Como si hubiese raspado una hoja, claro, ¿qué es por alimentación? Perfecto, ¿qué más? Eso daña el fruto directamente. Y también el follaje, los brotecitos. ¿Qué más? ¿Qué más podría causar? ¿Cómo? Bien, también se ha visto que son portadores de algunos virus. Perfecto, sí. Son materia relativamente reciente para la agricultura. No se sabía hace 30 años. Virus. Sí, es capaz de propagar algunos virus. De hecho, virus que le son específicos a las vides, se está haciendo estudios para verificar si son unos vectores. Eso dificultaría entonces la disminución de la prevalencia del virus, que tópico que no vamos a alcanzar probablemente en la semana que viene. En el mosaico, el primer sospechoso sí, podría ser, pero hay otros virus del enrollamiento biológico, varios más, que son de las vides y que podrían estar siendo dispersados también, no solo por nematodos como se pensó, sino que en realidad. ¿Hay alguno que sea típico? ¿De qué? ¿De los virus que puedan llegar a tener los pies? Se dice que el del mosaico es uno de los importantes. Otro daño que genera, que no sé si están muy familiarizados con él, es el halo. Ustedes ven la parte superior. Ya se lo escuchamos. Sí. Cuando la hembra coloca los huevitos, los coloca justo por debajo de la piel. Y eso genera una especie de halo, la parte más clarita, que daña eventualmente de manera irremediable. El ciclo de vida es re interesante también. Yo nunca he sabido bien si hablar de ninfas o larvas. Siempre he tenido las dudas. Tiendo siempre a hablar de ninfas porque en realidad su modificación corporal prácticamente nula entre el estadio inmaduro y maduro. Entonces son ninfas. Si alguien me quiere corregir, luego, respecto del ciclo de vida, volviendo a eso, parte temprano en la temporada, parte a inicios de flotación, la presión de los primeros individuos, luego, posteriormente, prácticamente ningún daño, poquito daño, algunas deformaciones en las hojas, que salen los brotes, veremos que aparecen los racimos, ocurre, inicia la floración, y ¿qué hacen los trips? Se acercan al racimo a alimentarse, a este racimo en flor. ¿Qué comen de ahí? Polen. De eso se alimentan para comer restos de flores que quedan, en los restos florales también. 0 daños, si ustedes lo piensan, es como poner maní, no tiene ninguna importancia porque en realidad la flor es autofértil, no tiene problemas de polinización en ese sentido. No obstante, el polen es muy rico en proteínas y eso hace que la capacidad de reproducción que tengan los trips a posteriori sea mucho mayor. Por lo tanto, nosotros debiésemos evitar pasar de la floración hacia fruto cuajado o cierre de racimo con presencia de trips. Debiésemos parar la infestación normalmente antes, la prefloración. El umbral económico, en este caso, está establecido, son 3 trips por racimo. Uno lo que hace es, con un sobrecito blanco, sacudir un racimo, contar los trips. Tenemos 3 individuos, se aplican, listo. Esa es toda la decisión típica. Porque después
Con ese nivel de población en preflor, olvídense. El fruto mojado hasta Sierra de Racimo van a tener una cantidad importante de estos individuos. Son sensibles a un montón de cosas, así que tienen muchas alternativas para escoger, pero hay que escoger sabiamente. Normalmente buscando hacer una aplicación que me permita cubrir alguna otra plaga. Nuestra base en una zona reglamentada para la OS suele ser el control de la OS. ¿Vale? Es decir, tengo que sí o sí tener un control durante toda la temporada, tengo que meter como 3 productos en esa estrategia de control. Esos 3 productos idealmente que me permitan atacar a otras plagas también. Hasta acá con las plagas de alta importancia económica, ya que pueden efectivamente generar un daño grave en la producción. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, si les queda más o menos claro el panorama. Profe, el clip se ve atraído por el color de planta. Sí, bueno, de hecho se hacen monitoreos de los vuelos de los trips, que también vuelan un poquito, y se colocan trampas pegajosas. ¿Qué color? ¿Qué color? Sí, exactamente. ¿En floración? Desde preflor. Sí. Sí, son los funcionarios. El problema de las trampas pegajosas de color es que atraen un montón de insectos. Entonces, sí, dependiendo de cómo es tu ecosistema, la cantidad de bichos que van a quedar pegados ahí, ya. Entonces, el reconocimiento posterior de los trips, pero sí, se puede usar. Funciona. Ahora vamos a hablar de un par de plaguitas que son menos frecuentes, son más bien de tipo ocasional, que no causan un gran daño y que pudiesen ser interesantes que de hecho, si nos da tiempo, probablemente podamos observar en otra parte de Virgen, donde está el estanque, hay unas barras alrededor, una situación bien húmeda, bien oscura, en la cual la diagnosis, por decir, por uveitis, puede desarrollarse más o menos bien. Es un ácaro pequeñito, que genera esto en las hojas. Entonces, quizás en huertos caseros, por ejemplo, la planta de la casa que no quita más sombra. Obviamente, esto sí lo pueden ver. No genera un gran daño, claro, las zonas afectadas por estas ampollas o agallas claramente no ejercen una acción fotosintética, pero son pocas hojas por planta. Entonces ustedes suman y restan, en realidad el daño que generan es muy bajito, pero muy llamativo. En primera instancia y muy rápidamente, como a rápida vista, podrían confundirlo con otro tipo de plaga, como una que está presente en Chile, la filoxera. La filoxera, cuando tiene su fase aérea y se alimenta de las hojas, genera también agallas, pero son agallas distintas, son muy diferentes. De hecho, ustedes revisan el embés, y el embés es como lo que se ve en la parte de abajo, una zona cóncava, más bien de color café, que son los puntos de alimentación del ácaro. Condiciones predisponentes, alta humedad, alto sombreamiento. Si ustedes evitan esa situación, es muy probable que no tengan infestación o alguna clase de problema. Una hoja por hectárea para la reforzada. Otra plaga, que esta sí podría tener impacto económico dependiendo de la condición. Margarodes es un insecto tremendamente importante para el ecosistema del suelo, que vive en el territorio desde hace un montón de tiempo, solo que nosotros nunca pescamos mucho hasta que empezamos a sobreexpresar las plantas. Esos estadios inmaduros lo podemos ver así como le dicen perlas de tierra, unos nódulos chiquitos que se adosan a las raíces, que es un ectoparásito, no entra en la raíz como podría ser un nematodo tipo Merolicogine, salieron las raicillas y se alimentan. Por tanto, todo lo que se alimenta de las raíces puede causar un deterioro en la capacidad de crecimiento de la planta, ¿cierto? Afectando por donde saca nutrientes y agua, es lógico. Si esta planta además está en una condición de estrés, el daño generado por esta plaga puede ser muy importante. Ya recuerdo el caso de algunos viñedos en Alcojahuel, cerquita de Huil, que tuvieron que ser arrancados porque tras años de sucesivo descenso en la producción a causa de margarones,
ya la cuestión no era rentable, así que lo arrancaron y cambiaron con un portainjerto que tendía a ser un poquito más voluminosa la rama y con ello funcionar mejor ante una alta infestación de este insecto. Ese daño que puede generar, reitero, siempre cuando las condiciones sean las predisponentes. Lo que ustedes ven aquí en la hembra madura, hay un organismo tremendamente especializado, un organismo que dentro de su madurez, una sección hacia la madurez, sacrifica su sistema digestivo, no se alimenta, simplemente se reproduce. Y se reproduce de manera bien efectiva, parte de nuestra genética, de hecho, por tanto se clona a sí mismo. Es una plaga que, teniendo un ecosistema suelo más o menos sano, no debiese generar problemas. Sin embargo, nuestro sistema de manejo de suelos es bastante agresivo, por tanto los niveles de materia orgánica tienden a disminuir rápidamente, quedándonos con un sistema muy desbalanceado, muy favorable a la presencia de organismos del tipo ¿cómo se explica? Tiene cierta predilección por aquellos suelos del tipo franco-arcilloso de origen natural, pero claro, mucho más centro, más al sur no lo van a encontrar, y mucho más al norte tampoco. Porque, por ejemplo, ahí no se tiene Santa Rita, pero en la zona de aquí no tiene Pero no tiene el problema de marcadores. No significa que no, es como los nematos, si fuera más parecido. No significa que no haya cifinema en, no sé, en Valparaíso. Quizás no tienen el problema con cifinema, pero sí está presente. O sea, ese es como el tema. De hecho, uno de los viñedos que yo recuerdo que arrancaron era de Santa Rita, en particular, porque tenían un decaimiento de producción gigante. Por marcadores, solo por marcadores. Por eso fue más manejo. Podía apretar mucho las plantas que en una condición de ultra estrés no iban a poder responder. E insisto, un suelo poco sano es un suelo que va a tender a tener este tipo de relaciones. La profesora de flora nativa me explicaba eso, porque es tener un buen equilibrio en el suelo para que no haya tanto incidio, tanto afectación por nemato. Por supuesto que sí, por nemato o por este Puede que tipo. esté la presencia, pero que no tenga la necesidad de atacar. Exactamente, y esa es como la moraleja al final. Al final del día, tanto con los nematos como, por ejemplo, margarodes, es un problema siempre y cuando nosotros hagamos de un problema. Las condiciones de parasitismo son más graves en la medida en la que no hay un depredador para ese parasito. Bien, dicho eso, esta es de hueso. No sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta hasta acá. No sé si he logrado abordar correctamente las plagas de acuerdo con lo que ustedes esperaban. Espero que sí. Si tienen dudas, consultas o inquietudes, este es el momento. Si no, vamos a la próxima semana. Ahí pueden plantearlas también. Generalizó los trips. ¿Cómo? Generalizó los trips. ¿Por qué? Si es como trip O sea, de palto, trip de esto. En rigor, puntualicé el Franquinil occidentalis. Ah, no lo vi, no lo alcancé. Se me pasó. Ah, ya. Que es el que importa realmente en las vías, que suele ser el más agresivo, con el que tiene una mejor concordancia de ciclo, que es el tema. En especies perennes, son otras especies de trips las que están presentes. Ya. O sea, se caduca como la vid, el occidentalis es una especie de preocupación. ¿Pueden haber otras? Sí. ¿Las controla igual? Sí. No se controlan distinto. Son diferentes, biológicamente sí. Pero el tipo de daño y el momento de control. ¿Alguna otra pregunta? La prueba 3, ¿verdad que tenemos que hacer la prueba? Ustedes no le caen también, así que vamos a hacer una prueba súper difícil. Lo más probable, chiquillos, sí o sí, lo voy a hacer un trabajo. Sí o sí. Lo que aún está en medio veremos es si va a ser con presentación. Lo más probable es que sí.
Y si tengo que evaluar ese pequeño detallito, No evalué nada, no. porque con los tiempos, en realidad. ¿Cuál es la presentación? No da. Ahora, ustedes habían conformado grupos anteriormente. Yo creo que voy a usar esos mismos grupos para el tema del trabajo, para facilitar eso más rápido. La idea es que esta semana cuenten con lo que es la tercera evaluación, aun cuando no hemos visto toda la materia.